Pueden sentarse, hermanos. Aleluya. Gloria al Señor Jesucristo. Santiago, en ese pasaje de la Escritura que acabamos de leer, del capítulo 2, dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? La fe no puede llamarse fe si actúa por sí sola. Si nosotros pretendemos que la fe sea sola, deja de ser fe. Es simplemente presunción. Lo que hace la fe ser fe son las obras. La fe, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó? Acuérdense de esa palabrita, perfeccionó. La palabra perfeccionar ahí no es presencia de imperfección, sino ausencia de acabado. Porque podemos utilizar la perfección, el concepto perfección de no está perfecto. Pero la Biblia en ese contexto usa la palabra perfección hablándonos de que no ha sido acabado todavía, necesita llegar a completarse. Santiago dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó, se completó, logró la intención dada, aleluya, por las obras? Las obras de la fe y por causa de la fe y la relación con el Señor ayudan a completar la fe. Ayudan a hacer la fe lo que es la fe. Aleluya. Gloria a Dios. Ayudan a la fe que lleguen a sus clímax para que se complete el ciclo y pueda Dios decir, tiene fe. Así miraron a Abraham y cuando se completó ese ciclo que se completó, le dijeron a Abraham, él es el padre de la fe. Pero miren las obras de Abraham. Las obras de Abraham, dice la Escritura, hicieron que se completara el ciclo. Llegaran al punto que Dios quería que llegaran. Llegaran al nivel que Dios quería que llegaran, pero Dios hace eso con todos nosotros. No importa la expresión de fe, no importa la expresión de fe. Nosotros hemos hablado de muchas expresiones de fe en esta temática de la constitución de la fe. Necesitan obras para completarla. Es por eso que Dios preparó unas obras para que nosotros andemos en ellas. Efesios 2:8, somos salvos por gracia. Esto es un regalo por fe, por gracia. Esto es un regalo de Dios. Pero el versículo 10 dice que Dios preparó unas obras desde antes de la fundación del mundo para que nosotros andemos en ellas. Es cierto que las obras no nos salvan. Nosotros somos salvos por simplemente una confianza en el Señor, una dependencia del Señor Jesucristo. Lo que Cristo hizo por nosotros y nuestra dependencia de esa obra y de su persona, eso nos salva. Pero una vez que somos salvos, una vez que ya somos salvos, necesitamos esas obras para mantener la salvación. Mantener la salvación, para vivir la salvación, para expresar la salvación. Es imposible que alguien pueda decir o conocer que yo soy salvo si yo no tengo obras de salvo. Si las obras mías son obras de inconverso,
¿Cómo van a decir que yo soy salvo? Si las obras mías son obras de impío, entonces ¿cómo pueden decirse en el cielo que yo soy un hijo de Dios? ¿Cómo puede el Espíritu Santo dar testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios y mis obras son obras de inconverso? ¿Me están entendiendo, hermanos? Eso es cierto que solamente la gracia y dependencia total en el Señor Jesucristo nos salva, pero una vez que somos salvos, Él preparó unas obras, Él las preparó. Yo no puedo inventarme esas obras, Él las hizo. Eso es lo que dice Pablo en Efesios 2:10. Para que entonces ahora nosotros andemos en esas obras. Aunque todo el proceso comienza con la manifestación de la gracia de Dios, una vez ya habiendo participado de la gracia de Dios, es necesario las obras para completar la fe en nosotros. Quiere decir que no podemos nosotros simplemente divorciarnos de la responsabilidad. Gloria a Dios. No podemos divorciarnos de la responsabilidad de las obras, porque no lo lograremos sin las obras. Son las obras las que perfeccionan la fe. Son las obras las que llegan a eso que comenzó cuando nosotros le dijimos al Señor, Señor, reconozco tú eres el Señor y te acepto como mi Salvador. Ese proceso, esa dinámica llega a un nivel que Dios quiere que nosotros lleguemos a través de las obras de salvación. Se llaman obras de salvación. Obras para que los salvos las puedan vivir. La gente que no es salva no puede vivir esas obras. La gente que no es salva viven por las emociones, viven por los sentidos, viven por el instinto, viven por lo que aprendieron aquí, por lo que le enseñaron allá, por el intelecto. Pero el Hijo de Dios no vive de esa forma. La Biblia dice que el Hijo de Dios vive por fe, camina por fe. Pero la Biblia entonces nos aclara a todos nosotros que la fe tiene unas obras. Aunque la Biblia dice el justo vive por fe, la Biblia también dice que esa fe tiene unas obras. Con el propósito de completar, aleluya, esa fe, perfeccionarla. Gloria a Dios. No importa cuál obras, si vienen como resultado o por razón de la fe, necesitamos esas obras. Y vuelvo y les repito, nosotros no podemos inventarnos esas obras. Las Escrituras nos dicen cuáles son esas obras. Las Escrituras nos dicen cuáles son las obras. Nosotros no podemos inventarnos obras. Tienen que partir de aquí. Tenemos que encontrarlas aquí. Acuérdense de eso, hermanos. Estamos hablando de perfección. Acuérdense de eso que yo estoy hablando ahora. ¿A dónde quiere el Espíritu Santo llevarnos con las expresiones de fe? Hoy estamos hablando de la perfección de la fe y su meta final. Los otros días hemos hablado de diferentes expresiones de fe, como la obra de la fe, la consistencia de la fe, el amor de la fe, tantas otras expresiones que hemos mencionado. La pregunta que tenemos que hacernos o nos hacemos hoy es, ¿a dónde quiere llevarnos el Espíritu Santo con las expresiones de fe? ¿A dónde quiere llevarnos el Espíritu Santo con la perfección de la fe y las obras por causa de la fe? Bueno, las obras testifican, dan un testimonio. ¿Verdad que sí? Las obras son las que dan testimonios de si hay fe o no hay fe. Vamos al otro lado, dijo el Señor, del lago. En medio del lago, los muchachos se atribularon, se atemorizaron y nos vamos a hundir, Señor, despierta que nos hundimos. Las obras que ellos expresaron no eran obras de fe. ¿Cómo lo sabemos? Porque el Señor les reclamó y le dijo, ¿por qué ustedes no tienen fe?
Quiere decir que las obras que ellos estaban expresando no eran obras de fe. Las obras de fe hubiesen sido, no nos vamos a hundir aquí porque el Señor dijo que íbamos para el otro lado. Ahora, nos pasa a nosotros eso, a todos nos pasa. Tal vez no nos pasa en el medio del lago, pero nos pasa en medio de otras circunstancias. ¿Verdad que sí? Y a veces decimos, no voy a llegar, no va a pasar lo que estoy esperando, Dios no me va a dar lo que estoy necesitando, no va a suceder. Y esa expresión negativa que surge, que sale de precisamente esta naturaleza humana que es caída, que no se sujeta a la ley de Dios, que no puede sujetarse a la ley de Dios. Por sí sola no puede. Necesitamos unas obras que el Señor preparó para que nosotros andemos en ella. A nosotros andar en esas obras, esta naturaleza que es caída, entonces no tiene otra alternativa que sujetarse, que aprender a vivir por fe. Porque no le va a costar otra alternativa. Si es que quiere tener una vida aquí en la tierra victoriosa, llena de gozo. En el camino de lágrimas se puede tener gozo. Vive Dios. ¿A dónde quiere llevarnos el Espíritu Santo con las expresiones de fe? Con la perfección de la fe y las obras a causa de la fe. El propósito de Dios con las expresiones de fe y con la perfección de la fe es que no se dañe el testimonio. Y cuando estamos hablando del testimonio, estamos hablando de lo que Dios ha hecho a nombre nuestro, lo que Dios ha dicho en relación a nosotros. Lo que Dios hizo desde antes de la fundación del mundo para nosotros, que lleva nuestro nombre desde antes de la fundación del mundo. De eso estamos hablando cuando estamos hablando de testimonio. Aleluya. Lo que Dios ha declarado a nuestro favor o sobre nosotros. Los procesos y la obra de la fe buscan la perfección de la fe. Les voy a preguntar, ¿es la iglesia de la Odisea el modelo que Dios quiere como iglesia? No. Si ese fuera el modelo, el Señor no le hubiese dicho a esa iglesia, por cuanto ni eres frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. Entonces ese no era el modelo. ¿Fue un Israel postrado en el desierto el plan de Dios? No. Ese no era el plan de Dios. ¿Quería Dios que Israel fuera llevado en cautiverio? No. Ese no era el plan de Dios. ¿Quería Dios que Moisés no entrara en la tierra prometida? No. Dios quería que Moisés entrara, pero no entró. ¿Quería Dios que Adán cayera en desobediencia? No, pero cayó en desobediencia. ¿Quería Dios que el diablo se convirtiera en diablo? No. La Biblia dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra. ¿Desea Dios la muerte del impío? No. ¿Era la voluntad de Dios que Jesucristo muriera? Sí. ¿Quería Dios que Sansón muriera de la forma en que murió? No. ¿Quería Dios que David pecara de la forma en que pecó? No. ¿Quería Dios que Ananías y Zafiras hicieran lo que hicieron? No. ¿Quería Dios que Job experimentara todo lo que experimentó? No. ¿Quería Dios el espíritu de Jezabel en la iglesia? No. Podríamos estar aquí todo el día, hermanos, haciendo ese tipo de preguntas y vamos a conseguir la misma respuesta. Dios tiene un proceso, queridos hermanos. Ha establecido un proceso.
Y el proceso Dios lo estableció dentro, como dice el apóstol Pedro, dentro de su conocimiento anticipado. Estableció un proceso, hizo un plan y dentro de ese plan estableció procesos. Hablando para nosotros, estableció procesos para que nuestra fe fuera perfeccionada. ¿Por qué para que nuestra fe fuera perfeccionada? ¿Por qué los procesos? ¿Por qué las expresiones de fe? Por causa del testimonio. Ya vamos a hablar de eso, hermanos queridos. Las obras adversas, negativas en nuestra vida suceden para dañar el testimonio dado por Dios acerca de nosotros. Esas preguntas que les hice, que tenían una respuesta negativa, ¿El propósito de Dios era que Adán cayera? No. Pero las cosas o las obras adversas y negativas en nuestra vida suceden para dañar el testimonio dado por Dios, hecho por Dios en su plan eterno y en relación a nosotros. Y Dios utiliza esas obras adversas y negativas para corregir algo. No las hace Él. Esos procesos negativos no los hace Dios. Dios simplemente los utiliza para corregir algo. ¿Me están siguiendo, hermanos? Una cosa es lo que Dios quiere en nosotros. Otra cosa es lo que Dios permite en nosotros. Lo que Dios quiere es lo que nos dice el plan de Dios, el plan que Dios hizo para nosotros. Dentro del plan que Dios hizo para nosotros, encontramos nosotros el testimonio de Dios, la declaración que Dios hace de nosotros. Las obras adversas, negativas, los ataques del enemigo, la obra del enemigo, tiene como propósito dañar ese plan. Dañar ese plan. Pero Dios entonces permite esas adversidad, ese proceso negativo. Dios lo permite. En su sabiduría, aleluya, porque Él conoce todas las cosas. En su soberanía, porque no hay nada que pueda irse por encima de Dios. Aleluya. Él permite ciertas cosas para corregir esa intención que salió en contra nuestra y que salió con el propósito de dañarnos. Entonces Dios permite ciertas cosas para corregir esa mala intención del enemigo, esa maquinación mala del enemigo. Por eso el apóstol Pablo dice, porque nosotros no ignoramos las maquinaciones. No podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. Entonces, una cosa es lo que Dios quiere en nosotros, otra cosa es lo que Dios permite, para que no se dañe el testimonio de nosotros. Nosotros, me parece a mí que nosotros nos vamos a sorprender cuando nosotros lleguemos allá. Me parece a mí que nosotros nos vamos a sorprender de las cosas que Dios tiene para nosotros o de las cosas que Dios tenía preparada para nosotros. Que por falta de fe y por falta de obrar en fe y para fe, o conseguimos o dejamos de conseguir, dependiendo cuál sea el caso. En el plan de Dios, Dios separó ciertos dotes, ciertos dones, ciertos regalos, ciertas dádivas. Las vamos a adquirir en el tribunal de Cristo, vamos a recibirlas. Pero ahí en el tribunal de Cristo no solamente vamos a recibirlas, ahí en el tribunal de Cristo tal vez no vamos a recibir lo que así había sido separado para nosotros. Nos vamos a sorprender ahí en el tribunal de Cristo.
Cuando nosotros estamos hablando de testimonio, estamos hablando de una declaración que se hace. Cuando le llaman a usted a la corte como testigo, le llaman a la corte como testigo para que usted dé una declaración. Esa declaración es el testimonio que usted da. Y usted da esa declaración en la corte, ante el juez, ante el abogado, ante los abogados, ante el jurado y ante los visitantes que están en la corte. Usted da esa declaración. Quiere decir que hay varios testigos. Hay más de 2 o 3 testigos. Si no hay testigos, la corte y la ley inclusive no acepta la declaración si no hay testigos. La corte no da proceso a un juicio o a un enjuiciamiento o a lo que se esté pidiendo si no hay testigos. Tiene que haber testigos. Bueno, ese concepto judicial no es un invento de los hombres. Ese concepto judicial es un invento de Dios. Deuteronomio 19:15 dice que solamente por el testimonio de 2 o 3 testigos se podrá mantener la acusación. 2 o 3 testigos. Solamente por el testimonio de 2 o 3. Primera de Timoteo 5:19 dice, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Se fija como la Biblia repite el concepto, la idea de testimonio y los testigos. Primera de Juan 5:7 al 8 dice que son 3 los que dan testimonio en el cielo y 3 testimonios en la tierra. ¿Y por qué Dios hace esas cosas? Y Dios insiste en ese testimonio de 2 o 3 más. Porque Dios es 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y Dios no va a permitir un testimonio en contra de uno de sus hijos si él da testimonio en relación a sus hijos y él es 3 personas. ¿Cómo es que Dios va a permitir un testimonio en contra de sus hijos sin haber testigos? Hermanos, a veces nosotros pensamos que Dios está dando un mal testimonio de nosotros. Y les repito, cuando estoy hablando de testimonio, estoy hablando de lo que Dios ha decretado en relación a nosotros, de lo que Dios ha hecho en relación a nosotros. Cuando nosotros leemos el libro de Ruth, vemos que Noemí, la suegra de Ruth, cuando regresaba de Moab, ella dice, y le voy a leer en Ruth 1:21. Dios ha dado testimonio contra mí. Eso pensó ella. A veces nosotros pensamos de la misma forma simplemente porque estamos dentro de un proceso. Estamos dentro de un proceso porque Dios quiere perfeccionar nuestra fe. Y a veces pensamos, Dios está dando testimonio en contra mía. Dios está enojado conmigo. Dios me abandonó. Ya Dios nos quitó el plan que tenía conmigo. Noemí dijo, Dios ha dado testimonio en contra mía. Y por supuesto no era para menos. Había perdido su esposo, había perdido sus 2 hijos. Estaba en una nación que no era la suya. No tenía ahora aparentemente ninguna posibilidades. Y allá se desata un hambre también. Y ella dice, bueno, pues me regreso a mi tierra, que ahora Dios ha visitado a mi tierra, me regreso a mi tierra. Y le dijo a sus nueras, quédense ustedes con su familia porque yo no tengo nada más. Y cuando llegó allá a Belén, ella dice eso, Dios ha dado testimonio contra mí. Pero no fue que Dios dio testimonio en contra de ella, fue todo lo contrario. Fue todo lo contrario. Las experiencias de Noemí
fueron por causa del testimonio que Dios estaba dando de ella. Las experiencias negativas, las experiencias amargas que estaba experimentando Noemí fueron por causa del testimonio que Dios estaba dando de ella. El testimonio que se había dado de ella, el testimonio que estaba escrito acerca de ella. Ella pensó que se había dañado el testimonio, pero Dios solamente estaba perfeccionando su fe. Con un proceso para que no se dañara el testimonio. Cuando estamos hablando de testimonio, ¿de qué estamos hablando, hermanos queridos? Bueno, miren, le voy a decir que nosotros hemos usado en nuestro argot evangélico la expresión hay que guardar el testimonio. Y lo que estamos diciendo es de no meterse en circunstancias que puedan generar palabras en contra nuestras. El testimonio. ¿Cuántos se acuerdan de eso, de esa expresión? ¿Qué acuerdan de ese tipo? Pero ahora no estoy hablando de eso. Eso es parte, nada más. Yo estoy hablando de otra cosa que es mayor. Estoy hablando de algo que es mayor. El martes en la noche para amanecer miércoles, yo tuve un sueño. Estaba mirando a un niño que corría, de aquí para allá corría así. Y su abuela estaba tratando de controlarlo y decirle qué le pasaba, preguntarle qué le pasaba. Y mientras la abuela le preguntaba y trataba de controlarlo, él decía, es que están hablando mal de mí en la escuela. Y él corría para allá. Y en eso llegó un tío de él para tratar de controlarlo y ayudarlo. Y él decía lo mismo. Y se quería subir por una pared. Y en eso llegué yo y le dije, ven acá que voy a orar por ti. Voy a orar por ti. Y lo tomé, le eché la mano por el hombro y le puse la mano en la cabeza. Y cuando le puse la mano en la cabeza, él movió la cabeza así, me miró y dijo, que no se dañe mi testimonio. En otras palabras, me estaba diciendo, ora, si vas a orar, que ora para que no se dañe mi testimonio. Pero me dijo esa frase nada más, mirándome, que no se dañe mi testimonio. Me lo dijo en español. Y yo me pregunté en el sueño, ¿por qué este niño está hablando de testimonio? Es un niño. Está preocupado por su testimonio. Desperté y cuando desperté comenzó el Espíritu Santo a hablarme de lo que me estaba diciendo en el sueño. Hermanos, el testimonio de que estamos hablando tiene que ver mucho más en dimensión, en nivel, en fuerza, de simplemente mirar con quién andamos para que no se dañe nuestro testimonio. Hay varias dimensiones que la Biblia muestra que nos hablan de el testimonio que Dios ha hecho, ha decretado a nuestro favor. Segunda de Corintios 1:12 dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con nosotros. Hermanos queridos, Dios ha puesto en nosotros un dispositivo. Es como cuando usted mira un teléfono y tiene le llamamos un chip, un dispositivo. Dios ha puesto en nosotros un dispositivo que se llama conciencia. Romanos 2:16 dice que va a llegar un día en que Dios va a retirar ese dispositivo. Aleluya. Para saber qué va a hacer con nosotros y cómo nosotros vivimos en relación al testimonio.
en el día en que Dios juzgará los secretos del corazón conforme al Evangelio. Hay un testimonio dentro de nosotros y nosotros o le hacemos caso o lo ignoramos. Pues la Biblia dice que el Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros, que nos anhela celosamente, también da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hay varios niveles de testimonio. El testimonio de nuestra conciencia que nos dice y que el Espíritu Santo la usa para hablarnos. Dice, tú eres un hijo de Dios, tienes que vivir la vida de cristiano en fe, sabiendo que eres un hijo de Dios. El testimonio que da el Espíritu Santo a nosotros para asegurarnos. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. De que nosotros somos hijos de Dios y que vivimos en base a lo que Dios ha dicho de nosotros. Usted sabe que la Biblia dice en Job 16:19, mas he aquí en los cielos está mi testigo. En los cielos está mi testigo. ¿Y quién está en los cielos? Juan dice, 3 son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Mi testimonio en las alturas es mi testigo. Pero ¿quién da el testimonio en las alturas? Juan dice, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. En el proceso en el cual se encontraba Job, siendo tal vez acusado en su conciencia, en su mente, en sus emociones por el enemigo. Sus amigos, en vez de apoyarlo, la forma en que vinieron para hablarle, lo hicieron sentir como que era culpable. Su esposa le dijo, maldice a Dios y muérete. Pero Job habla y dice, mi testimonio está en los cielos, mi testigo está en los cielos. Y mi testigo es el testimonio o mi testimonio en las alturas. ¿Qué decía ese testimonio? Job 1:8 decía el testimonio. Has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra. Varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Quién daba ese testimonio en el cielo? El Dios Todopoderoso. El Dios Todopoderoso. El testimonio que Dios dice, lo que Dios declara de nosotros, es el testimonio que Dios quiere que nosotros guardemos. ¿Sabe por qué el Señor Jesucristo dentro de las razones por las cuales el Señor Jesucristo venció la tentación que el diablo le tiró? ¿Usted sabe lo que el Señor Jesucristo le dijo a Satanás cada vez que le tiró una tentación? Cristo dijo, escrito está. Luego él dice, en Juan 5, del 31 al 39, déjeme leérselo. Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 5, del 31 al 39. Si yo doy testimonio acerca de mí, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió da testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí.
escrito está. Ellas dan testimonio. Tenemos nivel de testimonio, la conciencia, las Sagradas Escrituras, el Espíritu Santo, y ambas tres niveles de testimonio testifican de nosotros, de lo que nosotros somos, de lo que Dios nos ha dado, de lo que Dios ha hecho a nuestro favor. Ese testimonio hay que cuidarlo. Ese testimonio hay que guardarlo. Bendito el dulce nombre de Jesucristo. Aleluya. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Nos dice a nosotros, o nos enseña a nosotros. Primera de Pedro 1, 2. Elegidos según la presciencia. Presciencia es conocimiento anticipado. La presciencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo Jesús. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Eso pertenece al testimonio. Nos hizo renacer para una esperanza viva, para una herencia incorruptible. Eso es parte del testimonio. Incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Ya eso está hecho, ya Dios lo hizo. Vamos nosotros a recibir eso. Vamos a disfrutar de esa herencia. Todo depende de nosotros. ¿A qué nivel vamos a disfrutar de esa herencia? No estamos hablando de salvación. Imagínese usted que está delante del tribunal de Jesucristo. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, independientemente de la adversidad, independientemente del proceso, independientemente de lo que diga el enemigo, somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se pruebe con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La necesidad de probar nuestra fe, la necesidad de procesar nuestra fe. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El testimonio que se da en el cielo, que dice que nosotros somos herederos de una herencia incorruptible, inmarcesible, incontaminada. La que yo pregunto, hermanos queridos, ¿debemos nosotros andar en la tierra como que somos herederos o como que somos mendigos o mendigos? ¿Cómo debemos andar aquí en la tierra? ¿Cómo debe ser la forma de nosotros pensar mientras caminamos aquí en la tierra? Como que somos herederos de algo glorioso. Debemos nosotros andar en medio del proceso con el conocimiento de que nosotros somos hijos del Dios Todopoderoso, o debemos andar en medio del proceso con miedo, con temor. Debemos nosotros entrar a las tormentas que se desatan en nuestro caminar día a día mientras caminamos aquí en el tiempo y en el espacio, con miedo, si vamos a nosotros a estar en pie cuando cabe la tormenta, si vamos a resistir, si nos vamos a hundir en medio de la tormenta, si no vamos a alcanzar el otro lado, o debemos entrar en medio de la tormenta con una confianza plena, sabiendo de que no estamos solos, de que Él está con nosotros y que lo que estamos experimentando es simplemente un proceso de nuestra fe para perfeccionar nuestra fe.
Eso es parte del testimonio, queridos hermanos. Eso hay que cuidarlo. Esas verdades, esas realidades, hay que cuidarlo, que no se dañe. Decía el niño, que no se dañe mi testimonio. ¿Por qué ese niño decía que no se dañe mi testimonio? Porque aunque él es niño, en el cielo se ha determinado cosas a favor de él. En el cielo se ha decretado, hay un decreto a favor de él. En el cielo se ha escrito el futuro de ese niño en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que ese niño va a hacer dentro de la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que ese niño Dios quiere que sea dentro de la voluntad de Dios en Cristo Jesús? Ya eso está escrito. Eso nadie puede borrarlo. Solamente podemos dañarlo. Pero no se va a borrar, pero lo dañamos. Eso cuando yo preguntaba de qué este niño está hablando, si este es un niño que está hablando preocupado por su testimonio, el Espíritu Santo cuando desperté comenzó a hablarme, de lo que Él quería decirme a través de lo que el niño pedía, que no se dañe mi testimonio. Es que nosotros como hijos de Dios a veces permitimos que se dañe lo que ya está escrito de nosotros. Lo que ya Dios hizo para nosotros. Hermanos, Dios, lo que es nuestro, Dios no está esperando que nosotros lo vivamos. Ya está escrito lo que es nuestro. Si Dios esperara para que nosotros lo viviéramos, para entonces escribirlo, hermanos, nunca lo va a escribir porque nosotros un día estamos allá en el monte y otro día estamos en el valle. Un día que tenemos una fe gigante y otro día no sabemos ni siquiera si somos cristianos o no. Ya Dios lo escribió en la persona de Jesucristo. Cuando Dios hizo el plan, Él sabía que el Verbo tenía que encarnarse. Y Él en Cristo Jesús hizo un plan para todos aquellos que iban a ser sus hijos. Lo hizo, lo escribió, lo hizo y lo escribió. El Salmo 139, versículo 16. Dice, alabado sea el Dios Todopoderoso, aleluya. Escribe David y dice, mi embrión vieron tus ojos. Vamos a decirlo de otra forma. Tus ojos vieron mi embrión. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Hermanos, ¿cómo nosotros podemos ignorar ese pasaje de la Escritura? ¿Cómo nosotros podemos vivir la vida de cristianos aquí en la tierra ignorando eso que dice la Escritura? Y por supuesto, podríamos hacer una teología e ir a través de la vida de David y llegar a muchas conclusiones, que no lo vamos a hacer ahora. No lo vamos a hacer. Simplemente llegamos a esta conclusión, que inclusive David, que era tenido en nada como hijo menor en el campo cuidando las ovejas de su padre. El rey lo tuvo en poco porque era muchacho para que viniera a la guerra y pudiera pelear contra aquel enemigo de Dios. El rey lo tuvo en poco. Sus hermanos lo tuvieron en poco porque era muchacho. Y le dijeron que tú has venido para acá. Nosotros estamos aquí en la guerra.
presentado. ¿Ah? Sin embargo, la Biblia nos dice a nosotros que Dios le había dicho a Samuel: yo tengo uno preparado para el trono de Israel que es conforme a mi corazón. ¿Qué era lo que estaba diciendo Dios a Samuel? Yo tengo uno preparado que es conforme a como yo quiero que sean los cristianos. ¿Cómo que sean los cristianos? ¿Adúlteros como David? No. ¿Criminales como David? No. ¿Mujeriego como David? No. Si hay alguien de los personajes bíblicos que nos muestra la Escritura que amaba a Dios, era David. Más que a su propia vida. Más que a su propia vida. El gozo y el anhelo y la pasión de David era saber de que Dios estaba ahí pendiente de él y de que él podía adorar a su Dios con libertad. De que él tenía una relación con su Dios. De que él conocía a su Dios y que su Dios lo conocía. Y Dios, como tenía un plan y había escrito, aleluya, Él había escrito en su libro en relación a David, antes de que David naciera, antes de que David fuera creado, antes de que David fuera creado, ya Dios había hablado sobre David y había escrito en el libro del testimonio en relación a David. Y aunque David pasó por un proceso, fue procesado de diferentes formas, y en ese proceso experimentó lo que es natural de la naturaleza humana caída. Su fe no se apartó de él, su confianza no se apartó de su corazón, su relación no se apartó de su corazón, porque él buscó siempre honrar a Dios Todopoderoso sobre todas las cosas. Y miren, Dios no es injusto. David dijo, sin faltar una de ellas. ¿De qué estaba hablando David? ¿Estaba hablando de que en su vida no faltó ninguna de ellas o simplemente que Dios escribió todas las cosas que Dios quería para David? A mí me parece que David te estaba hablando de lo que Dios escribió, no de lo que él experimentó. Porque si él hubiese experimentado todo lo que el Dios de amor, de gracia y misericordia hubiese escrito en su libro en relación a David, Absalón no se hubiese rebelado en contra de David. Aquel problema, aquella disyuntiva, aquel problema que había en la familia de David en relación a sus hijos del incesto, no hubiese ocurrido. Su adulterio no hubiese ocurrido. Hubiese él edificado la casa que él quería edificarle a Dios y Dios no se lo permitió. ¿Por qué David quería edificar casa a Dios? ¿De dónde vino ese deseo? La Biblia dice que Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero no se lo permitió. Entonces, me parece a mí que lo que David dijo, sin faltar ni una de ellas, David se estaba refiriendo a lo que Dios dijo y decretó en el testimonio allá. No de lo que él vivió, sino de lo que Dios decretó. El testimonio se dañó en parte. Por eso el niño me decía a mí, preocupado, que no se dañe mi testimonio. Dios quiere, hermanos queridos, Dios quiere y anhela que nuestros hijos le conozcan, que nuestros hijos le sirvan, que nuestros hijos experimenten su gracia, que nuestros hijos experimenten su bondad, su amor, su poder, su provisión, su cuidado, su abundancia, una relación profunda con... Ese es el plan de Dios para nuestros hijos. Eso se puede dañar.
Eso se puede dañar. Dios no es injusto. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no hace excepción de personas. Y Él quiere lo mejor para sus hijos, todos sus hijos. Por eso les pregunté al principio, ¿quería Dios que Adán cayera? No, eso no era el plan de Dios. Quería Dios que David pecara, ese no era el plan de Dios. En el libro está escrito otra cosa. En el libro del testimonio está escrito otra cosa. ¿Qué está escrito de ti en el testimonio? ¿Qué está escrito de mí en el testimonio, en el libro del testimonio? Lo que nosotros tenemos que hacer es procurar, queridos hermanos, esforzarnos a través de los procesos de fe y permitir al Espíritu Santo que perfeccione nuestra fe. Porque cuando perfecciona nuestra fe, lo va a hacer a través de la vivencia, hermanos, nuestra vivencia de las obras, la vivencia de lo que nos dice la palabra. Al vivir nosotros lo que nos dice la palabra, las obras que están estipuladas en las Sagradas Escrituras, nuestra fe se va a perfeccionar, se va a completar. Y si nuestra fe se completa, más cerca, hermanos, vamos a estar nosotros del testimonio que Dios decretó sobre nosotros. La negligencia nos aleja. El temor a Dios nos acerca al Señor. El miedo nos aleja de Dios. El temor reverente nos acerca al Señor. La obediencia nos acerca al Señor. La desobediencia nos aleja del testimonio. La sujeción a la palabra nos acerca al plan eterno de Dios. Nuestra falta de sujeción a la palabra nos acerca más a que dañemos, más cerca estamos de que dañemos el testimonio que Dios hizo en nosotros. Decreta lo que Dios ha dicho sobre tus hijos, no lo que tú ves. Decreta lo que por la Escritura tú entiendes que Dios ha dicho de tus hijos. Decreta en tu oración, decreta eso. No importa lo que estés mirando tus ojos, lo que oigan tus oídos. No importa, olvídate de eso. Nosotros vivimos por fe, no por lo que nos dictan los sentidos. La fe nos dice a nosotros que en el libro de Dios tiene que haber algo en relación a mis hijos. Y si hay algo en relación a mis hijos, tiene que ser bueno. Porque Dios es bueno. Todo lo que Dios hace es bueno. Su voluntad es buena, es perfecta, es agradable. Toda buena dádiva desciende de Él. Para mis hijas tiene que haber algo bueno en el libro de Dios. Yo no puedo hablar lo que veo, no puedo hablar lo que oigo. Yo tengo que hablar lo que dice su libro, el testimonio de Dios. Y si hablo lo contrario, voy a dañar ese testimonio. Si decreto lo contrario, voy a dañar ese testimonio. Si digo lo contrario, voy a dañar ese testimonio que ya Dios dijo. Entonces yo voy en oración a decretar, a hablar, aleluya, a comunicar, a establecer, a reclamar, a recibir, aleluya, lo que Dios ha dicho de mis hijos. Aleluya. Y que pase lo que pase. A fin de cuentas yo no pierdo nada. Por el contrario, gano. Gano. La fe me dicta a mí eso, que yo haga eso.
Las obras tienen que ir a la par con eso que yo creo. Yo no puedo creer una cosa y hacer otra. Si yo creo que es así, que hay un testimonio dado por Dios acerca de mis hijas, entonces yo tengo que obrar en base a eso que yo creo. Si digo lo contrario, si hablo lo contrario sobre ellas, no estoy realmente creyendo que hay un testimonio dado por Dios por ellas. Pero como yo lo creo y yo lo sé por lo que dice la Escritura, y Dios no puede violar la palabra. Lucha. La Escritura no puede ser violada. Dios no viola su palabra. Como Dios no viola su palabra, Dios va a cumplir su palabra al pie de la letra. Aleluya. El testimonio de la palabra es este. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas las cosas que fueron luego formadas sin faltar ni una de ellas. Ay, Samastoba. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor amado. Independientemente de lo que vea, independientemente de lo que oiga, independientemente de lo que diga el diablo mentiroso, independientemente de lo que diga el mundo mentiroso, independientemente de lo que diga mi naturaleza humana caída, la palabra me dice a mí otra cosa. Y yo me voy a ir con lo que dice la palabra. Me voy a ir con lo que dice la palabra mejor. Ese es el testimonio, hermano querido. El Espíritu Santo es bueno, está con nosotros. El Espíritu Santo es bueno y está con nosotros. Y hay una palabra de Dios para ese niño. Yo hablé con su papá, porque el niño es un niño real, no un niño imaginario, es un niño real. Y yo hablé con su papá. Pero el testimonio también es para nosotros que somos hijos. Lo del testimonio es para nosotros también. Para cada uno de nosotros los hijos de Dios. Que no se dañe mi testimonio. Que no se dañe mi testimonio. No estamos hablando de dime con quién anda y te diré quién eres. Es de eso. Estamos hablando de dime lo que crees y vives y te diré quién eres. ¿Qué es lo que tú crees y qué es lo que tú vives? Entonces te diré quién eres. Esa es la clave. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere que nosotros entendamos. Que hay un testimonio que Él ha dado, está allá, está escrito en su libro, y que nosotros o lo dañamos o lo disfrutamos. Una de las dos. O lo dañamos o lo disfrutamos. Yo quiero disfrutarlo. Yo quiero disfrutarlo a todas sus dimensiones. A todas las dimensiones posibles yo quiero disfrutarlo. De lucha. Por eso es que estoy hablándoles de fe, queridos hermanos. Por eso estoy hablándoles de fe, porque es la fe, la confianza, la dependencia total en la persona, en la obra, en la palabra y en el carácter de Jesucristo que me va a habilitar a mí para yo disfrutar a toda dimensión ese testimonio que el Señor ha decretado de mí. Nada más, sino esa fe. Nada más, sino solamente esa fe. Y lo decretado y lo decretaré, lo hablaré. Independientemente de lo que vea o oiga, hablaré eso que dice la palabra. Yo les estimulo a ustedes, les exhorto a que hagan lo mismo, a que confiesen lo que dice la palabra. No te dejes llevar por lo que sientes. Porque lo que nosotros sentimos puede ser por varias razones. Puede ser porque tiene frío, puede ser porque tiene calor, puede ser por la menopausia, puede ser por la andropausia. Emocional, pues. Comiste algo, te cayó mal. Olvídese de lo que usted siente. Estoy hablando en relación a estas cosas de testimonio. Olvídese de lo que usted siente.
Dios no hace nada en nosotros por lo que nosotros sentimos. Él lo hace porque Él lo dijo así. Porque Él lo hizo así, punto, y se acabó. Eso es todo. Siempre ha sido así el Señor. Siempre va a ser así el Señor. No importa lo que yo sienta. Si Él ha dicho algo en relación a mí, no importa lo que yo sienta. Él lo va a hacer. Aleluya. Si yo voy donde el Señor le digo, Señor, tú dijiste aquello, y yo le digo al Señor, pero yo siento esto, el Señor me va a dar un cocotazo bien dado. Va a ser así. Que yo te dije a ti. Que sintieras o que creyeras. Los procesos nos ayudan a perfeccionar la fe. Y la fe se perfecciona por las obras con el propósito de que no dañemos el testimonio. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, gracias por tu bondad. Gracias por tu gracia. Gracias por tu amor. Gracias por el Espíritu Santo. Aleluya. Gracias por tu palabra. Gracias por tu plan y tu propósito. Gracias por el testimonio que tú das de nosotros. Gracias por tu libro en el cual está escrito el testimonio que tú das. Santo Dios, no hay nadie ni nada que pueda borrar lo que tú has dicho como testimonio y has escrito en tu libro. Nada ni nadie. Santo Dios, ayúdanos a nosotros en calidad de tus hijos a no dañar ese testimonio, ni a permitirle a nada ni nadie que lo dañe. Ayúdanos, Señor, dándonos la gracia y ayudándonos con tu gracia bendita, porque tu gracia nos habilita. Tu gracia nos habilita, Señor amado, para que nosotros entendamos esta verdad y vivamos de acuerdo a esta gran verdad. Bendito el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Por eso venimos en confianza a ti, Señor. Te agradecemos profundamente. Agradecemos profundamente, Señor amado, que siempre tienes cuidado de nosotros y nos das directrices claras, específicas en relación a nuestra fe. Honramos tu nombre, aleluya. Damos gloria y honra a ti, Señor. Damos culto a ti, Señor. Y gracias por hablar a nuestras vidas, fortaleciendo nuestra fe en el nombre que es sobre todo nombre, aleluya, el nombre del Señor Jesucristo, a quien damos gloria, damos honra, ahora y siempre, buen Dios. Amén.